Buenos días. El día de hoy vamos a ver el capítulo número 4 que corresponde al transporte de sustancias a través de las membranas celulares. Ya hemos visto y explicamos que tenemos una membrana celular con una doble bicapa lipídica, ¿no? Aquí en el fondo de pantalla medio rusticón o abstracto se alcanza a observar. Ahora, ¿qué es lo que atañe a este tema? Tenemos que ver cómo es que las sustancias van a poder atravesar del exterior de la célula al interior de la célula. Y esto es lo que vamos a ver durante el transcurso de este capítulo. Ahora, en el primer tema vimos que no eran el mismo contenido del líquido intracelular y del líquido extracelular. El líquido extracelular contiene mucho sodio, el líquido intracelular muy poquito sodio. Y aquí podemos ver 4 de potasio en el extracelular, 140 de potasio en el intracelular. 142 de sodio por afuera contra 10 de sodio adentro. Se fijan, aquí se van equilibrando. Y ya después tenemos otro tipo de electrolitos como el calcio, comparado en el extracelular que es 2.4, comparado con el líquido intracelular que es 0.001 mini equivalentes. El calcio es muy importante porque cuando empecemos a ver la contracción muscular, veamos que la diferencia del calcio extracelular contra el intracelular son más de 1000 veces. Magnesio y así, ¿no? Es muy importante que se aprendan algunos electrolitos básicos. Sodio y potasio. Quiero que les quede bien claro en esta sesión la cantidad de sodio por fuera, la cantidad de sodio intracelular, la cantidad de potasio extracelular y la cantidad de potasio intracelular. Todos son importantes, pero ahorita para fines de este tema, para fines de esta unidad, de este capítulo, quiero que pongan mucha atención en la cantidad de sodio y potasio. La membrana celular, ya todos sabemos que es una membrana lipídica con proteínas de transporte. Constituye una barrera al movimiento de agua y de sustancias insolubles, y las sustancias liposolubles pueden penetrar directamente. Lo habíamos comentado, ¿no? Sustancias liposolubles, como por ejemplo el oxígeno, el CO2, el alcohol, pueden pasar fácilmente, el agua, pueden pasar fácilmente lo que es la membrana lipídica, hasta varias miles de veces el tamaño real de cada célula. Las proteínas de membrana tienen propiedades especiales para transportar sustancias a través de la membrana. Ok, hay algunas sustancias que no son liposolubles, pero que son de igual importancia para el mantenimiento del medio interno. Pueden ser glucosa, pueden ser aminoácidos, pueden ser electrolitos, propiamente el sodio, el calcio, el potasio, que necesitamos que estén en una constante tanto intracelular como extracelular, pero ellos no son liposolubles, no pueden atravesar la membrana. Entonces, existen proteínas transportadoras. Pueden ser proteínas transportadoras o proteínas de canal. Proteínas transportadoras contra proteínas de canales. Las dos tienen como características que son selectivas. Proteínas de canales, aquellas que no tienen espacio acuoso en todo el trayecto de la membrana y permiten el movimiento libre de agua, así como iones seleccionados. Y proteínas transportadoras, al unirse a moléculas, iones específicos sufren un cambio conformacional permitiendo su paso. Okay. Y aquí tenemos una imagen. Proteína de canal. Si se fijan, la proteína de canal, ¿qué es lo que hace? Literalmente hace una perforación, un agujero dentro de esta membrana celular y va a permitir la difusión de una sustancia. ¿Cuál? No sabemos todavía, pero por aquí va a poder pasar libremente. No hay esta membrana, no existen estos lípidos, entonces, aunque no sea liposoluble, va a poder atravesar fácilmente. Y las proteínas transportadoras, ¿qué es lo que hacen? Agarran la sustancia, el sodio, digamos en este caso, y lo van a llevar y lo van a atravesar hasta este lado, ¿sí? Entonces, se fijan, tenemos varios tipos de transporte a través de la membrana. Una, difusión, que no necesitamos energía, y un transporte activo, que necesitamos energía. De estas dos formas, vamos a dividir el transporte celular. Difusión, sin gasto de energía, transporte activo con gasto de energía. Y la difusión puede ser simple, atravesando la membrana lipídica porque somos liposolubles, o atravesando una proteína de canal. Y hay una difusión facilitada, en la cual utilizamos una proteína transportadora, pero mucho ojo.
no utilizo energía, ¿sí? Difusión facilitada, sí utilizo una proteína transportadora, pero no vamos a usar energía. Entonces, es muy importante que vayan viendo todo esto. Dos tipos de difusión, simple y transporte activo. Más bien dos tipos de transporte a través de la membrana celular. Una que es la difusión, que no utilizo energía, pero puedo utilizar proteínas. Y un transporte activo que forzosamente necesito proteínas y necesito energía. Si no necesito energía, ok, pasa al lado de la difusión facilitada. Difusión contra transporte activo. El transporte activo a través de la membrana se lleva a cabo ya sea por difusión o transporte activo. La difusión es el paso de moléculas por medio de espacios intermoleculares o en combinación con una proteína transportadora. No ocupa energía. Y el transporte activo, paso de moléculas en combinación con una proteína de transporte, ocupa energía porque va en contra de un gradiente. Ahorita vamos a explicar lo que es un gradiente. Y aquí tenemos nuevamente la misma imagen, donde se va a resumir lo que hemos visto hasta ahora. Dos tipos de transporte, difusión y transporte activo. Energía sin energía. Ahora, difusión. ¿Qué es la difusión? Todas las moléculas o iones del cuerpo están en constante movimiento. A esto se le llama calor. Siempre todas sus moléculas están moviéndose. El único momento en el que esto ya no está moviendo, no hay movimiento, es en el caso en que tengamos un cero absoluto, el cese completo del movimiento celular. Ahora, cuando una molécula choca con otra, le transfiere energía. Eso se llama energía cinética. Este movimiento continuo de moléculas, entonces sí, se llama difusión. Ahora, el movimiento molecular aleatorio de las sustancias molécula a molécula a través de espacios intermoleculares de la membrana o en combinación con una proteína transportadora. Entonces vamos a tener que la difusión es el paso de un lugar de mayor concentración a un lugar de menor concentración a través de una membrana semipermeable. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, de este lado de la barrera tengo mucho sodio y de este lado tengo poco sodio. Esta barrera es semipermeable. Entonces, como esto está en movimiento, estas moléculas que tengo de este lado chocan una con otra y van rebotando por todo el espacio. Este movimiento también va a hacer que estas moléculas choquen contra esta membrana semipermeable. Y obviamente si chocan contra algo que está semipermeable, ¿qué va a pasar? Va a poder atravesar. Va a poder atravesar. Y entonces va a haber un equilibrio. Vamos a tener la misma cantidad de este lado y la misma cantidad de este lado. Es por ejemplo ustedes en su casa tienen una pelota de esas que rebotan mucho. Están en un cuarto encerrado, la avientan la pelota y no pasa nada, rebota y rebota dentro del cuarto únicamente. Pero si ustedes hacen, una de las paredes de ese cuarto la hacen semipermeable, ¿qué quiere decir? Abren la ventana y avientan muchas pelotas, ¿qué es lo que va a pasar? Más de alguna se va a salir, ¿por qué? Porque como están en constante movimiento, alguna de ellas va a chocar y va a encontrar la salida, se va a salir del cuarto. Eso se llama difusión. Ese sería un ejemplo de difusión que ustedes pueden hacer. Difusión a través de la membrana celular. Se divide en dos, difusión simple y difusión facilitada. Ya lo vimos, ¿verdad? Difusión simple es el movimiento cinético de las moléculas a través de canales o espacios intermoleculares de la membrana y la velocidad está determinada por la cantidad de sustancia, velocidad de movimiento cinético, número y aperturas de la membrana. Entonces, como la difusión va a ser el movimiento de un lugar de mayor concentración a un lugar de menor concentración, ¿qué significa? Si yo agarro, ustedes están en su cuarto, abren una ventana y avientan 10 pelotas. A lo mejor la cantidad de pelotas que salen por la ventana son 2,
Pero si yo agarro 100 pelotas y las aviento y las hago rebotar, obviamente la cantidad de pelotas que van a salir seguramente son más de 2, ¿no? A lo mejor van a salir 20. Ah, ok. ¿Por qué salieron más pelotas? Porque yo tenía mayor concentración de pelotas de un lado, había más movimiento y por lo tanto mayor probabilidad de que una de estas pelotas encuentre la parte permeable de la membrana y pueda pasar del otro lado. A diferencia de las pelotas que en algún momento se les acaba su energía cinética, estas moléculas están en constante movimiento. Entonces, una vez que pasan de este lado, siguen rebotando y siguen aquí rebotando, no se les acaba. ¿Estamos bien hasta aquí? Y hay una que se llama difusión facilitada, aquella que precisa una proteína transportadora. Pero ojo, difusión facilitada no necesita energía. Sin energía. Difusión simple. Se produce por dos rutas. A través de la membrana si la sustancia es liposoluble, oxígeno, CO2 y alcoholes. ¿Ok? Estos pueden atravesar fácilmente mi membrana celular. No necesitan ninguna proteína transportadora, no necesitan ninguna proteína canal, atraviesan rápidamente la membrana celular. O a través de canales acuosos que penetran toda la membrana celular, como acuaporinas, que ayudan a transportar lo que es el agua. Difusión simple. Yo soy liposoluble. Como el CO2, el oxígeno, voy a atravesar fácilmente la membrana celular, no necesito de nada. ¿Por qué? Porque es como si yo estuviera en mi casa. Hagan de cuenta, la difusión simple. Ustedes cuando llegan a su casa o a la casa de su abuelita, agarran, ni siquiera tocan la puerta, ¿verdad? Tienen llave de la casa. Llegan, la abren y se meten hasta la cocina. Esa es una difusión simple. Una difusión, pero en el caso de que llegara otra persona, que es ajena a la casa, tiene que llegar, tiene que tocar la puerta. Llegas, la ves. ¿Quién eres tú? Ah, soy fulanito, amigo de su hijo. Ah, ok, pásale. Eso es un transporte activo. Van a hacer el mismo recorrido, pero no puede pasar igual. ¿Por qué? Porque él no es liposoluble, él no es de casa, necesita autorización, necesita encontrar a alguien que lo pueda dejar entrar. Y ustedes son liposolubles, pueden entrar fácilmente a su casa hasta la cocina. Difusión de sustancias liposolubles a través de la capa lipídica. Un factor importante que determina la rapidez con la que una sustancia difunde a través de la capa lipídica es su liposolubilidad. La velocidad de difusión de cada una de estas sustancias a través de la membrana es directamente proporcional a su liposolubilidad. Ejemplos: oxígeno, nitrógeno, anhídrido carbónico. Difusión de agua y de otras moléculas insolubles en lípidos a través de canales proteicos. El agua es muy insoluble en los lípidos de la membrana. Pasa rápidamente a través de los canales de las moléculas proteicas que penetran en todo el espesor de la membrana. La membrana contiene poros proteicos denominados acuaporinas que permiten selectivamente el rápido paso de agua sobre la membrana celular. Okay. No sé si creo que en una diapositiva anterior les comenté que el agua era liposoluble. Tal vez a lo mejor me confundí o más bien me equivoqué. Pero no, el agua no es liposoluble. Tenemos estas proteínas de canal que son acuaporinas. Obviamente, aqua significa agua y porina poro, poro de agua. ¿Qué quiere decir? Va a atravesar rápidamente. Entonces, el agua no es liposoluble, pero tenemos estas proteínas de canal abundantes por toda mi membrana celular, sobre todo en los eritrocitos. Entonces, el recambio de agua es tan grande que sobrepasa a 1000 veces el tamaño del eritrocito. ¿Por qué? Porque tenemos una gran cantidad de poros, de acuaporinas. Entonces el agua entra y sale rápido. Entra y sale rápido haciendo el intercambio. Es muy importante que este nombre de acuaporinas no se les olvide, porque cuando lleguemos al tema de nefrología,
y vemos el sistema multiplicador contracorriente, es demasiado importante que sepan que es una coporina. La difusión a través de poros y canales proteicos, permeabilidad selectiva y activación de los canales. Los poros son proteínas que están integradas en la membrana celular, que siempre están abiertos y con una carga y un diámetro. Esto les da una selectividad. Por ejemplo, las coporinas permiten el paso de agua, son selectivas para el agua, no permiten el paso de otras moléculas. Ok, yo soy una molécula, tengo el mismo tamaño que una molécula de agua, voy a pasar por este poro. No, no se puede. Los canales son selectivos, ¿sí? No se puede hacer intercambio. Yo soy sodio, soy más pequeño que el potasio, puedo agarrar y aprovechar y entrar por el canal del potasio. No. ¿Por qué? Porque hay un como lector que va a permitir, ¿sabes qué? Sí eres más chico, pero no eres potasio, lo siento, retírate. Es muy importante eso. Es como ustedes tienen la llave de su casa, con esa llave no pueden llegar y abrir la casa de su amigo, ni la de su abuela, ni la de sus tíos. Necesitan exactamente la misma llave. Bueno, de la cerradura. Los canales tienen dos características. Son selectivos. No pueden pasar si no es la sustancia que van por la que están hechos para transportar. Y son compuertas que se abren o cierran por señales eléctricas, canales activados por voltaje o por sustancias químicas, o activados por ligando, que se les llama esta última. Permeabilidad selectiva de los canales proteicos. Esta selectividad está mediada por el diámetro, forma y cargas eléctricas. Los canales de sodio, con tan solo un diámetro de 0.5 nanómetros de diámetro, además de que las estructuras internas de estas proteínas de canal están cargadas negativamente por los aminoácidos que lo conforman, lo que genera un arrastre de los iones sodio al interior. Ok, vamos a empezar a ver un tipo de canal. Estamos hablando ya del canal de sodio. Es muy pequeño. Solo es posible aceptar el sodio y además tiene una carga eléctrica negativa. Las proteínas, los aminoácidos tienen cargas negativas, son negativos. Por lo tanto, si el sodio es positivo, positivo con negativo se atrae, ¿no? ¡Fum! Y difunde fácilmente. ¿Qué pasaría si llega una sustancia que es negativa, tiene el mismo tamaño que el sodio, puede atravesar este canal? No, porque tiene una parte de la selectividad es la carga eléctrica, es negativa. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a repeler esta sustancia negativa, aunque sea del mismo tamaño del sodio. Y aquí tenemos otro tipo de esquema. Llega el sodio, se une, al unirse el sodio, se cierra esta compuerta, se abre y pasa al interior de la célula. Los canales de potasio permiten el paso de iones potasio, obviamente, a través de la membrana celular con una facilidad aproximada a 1000 veces mayor que para el paso de iones sodio. ¿Cuál es el mecanismo de esta notoria selectividad de los iones? Ok, muy bien. Si se fijan, tenemos nuestro canal, nuestra proteína transportadora, no proteína de canal, en la cual fíjense, ¿qué va a pasar con la conformación? Llega el potasio se une, hay un filtro de selectividad. El filtro de selectividad observa el potasio, lo identifica, se une y una vez que ya están de acuerdo, se identificó previamente el potasio, ¿qué va a pasar? Se va a abrir de esta forma para que el potasio pueda difundir dentro de la célula. La activación de los canales. En el control de la apertura y cierre de ciertos canales es importante para mantener la homeostasis celular. Todo esto está controlado por activación de voltajes. A la apertura o cierre depende del potencial de membrana celular. Una carga intensamente negativa mantiene cerrada los canales. Dos diapositivas anteriores habíamos comentado que estos canales, estas proteínas transportadoras que tenemos aquí, se pueden activar por dos formas. Por un potencial eléctrico
o un potencial químico. No se burlen de mi letra, inténtenlo hacer ustedes también. Un potencial eléctrico. Llega una despolarización a esta célula proveniente de... Es la unión neuromuscular. Llega el impulso eléctrico a través de la neurona, va a despolarizar y va a causar esta despolarización a lo largo de toda la fibra nerviosa. Va a abrir los canales de sodio, ¿ok? Entonces se abre el canal. Pero hay una activación por un potencial químico o un ligando. ¿Qué va a hacer? Que llegue una sustancia como la acetilcolina, se una a esta proteína, cambia su configuración y se abra. Y en vez de estar cerrada, pasa a estar abierta. Y todo esto gracias a esa sustancia química o ligando. Entonces los canales, resumen, los canales los podemos abrir, más bien las proteínas transportadoras las podemos activar de dos formas. Una, por un potencial eléctrico que llegue a una despolarización, o por una sustancia química que llega y cambia la configuración. Activación química por ligando. Las compuertas de algunos canales proteicos se abren por la unión de una sustancia química a la proteína que produce un cambio conformacional o un cambio de los enlaces químicos de la molécula de la proteína que abre o cierra la compuerta. Uno de los casos más importantes de esta activación es la activación de la acetilcolina para poder dar la contracción muscular. Y aquí tenemos el ejemplo del receptor del canal de acetilcolina. Tenemos un canal de sodio en el cual está cerrado. El sodio no puede penetrar. ¿Qué es lo que necesitamos? Un ligando, que es la acetilcolina, un neurotransmisor. Llega la acetilcolina, se une al receptor de sodio, se abre la configuración, cambia la configuración, se abre el canal y puede pasar libremente el sodio. Va a llegar un momento en que la acetilcolinesterasa, una enzima que degrada la acetilcolina, la va a eliminar, la retira de su ligando y va a pasar a configuración de cerrado. ¿Qué necesitamos para que vuelva a pasar esto? Que vuelva a llegar la acetilcolina, se vuelva a unir y vuelva a pasar al estado de abierto. Ahora, estado abierto frente a cerrado de los canales activos. Registro del flujo de corriente a través de un canal de sodio activado por voltaje, que demuestra el principio del todo o nada, es decir, la compuerta del canal se abre súbitamente y después se cierra súbitamente para la apertura y cierre del canal. ¿Qué vamos a tener aquí? Entonces tenemos el canal de sodio abierto. Cuando se abre el canal de sodio, ¿qué es lo que va a pasar? Va a haber un cambio en la corriente, va a penetrar rápidamente el sodio. Si se fijan, como el sodio penetra rápidamente, de repente se cierra, cae de golpe el movimiento del sodio. Pero vuelvo a abrir el canal de sodio y automáticamente lo que estoy abriendo y la cantidad de sodio que entró es mucha. ¿Por qué? Porque todos estos canales se abren de golpe, se cierran de golpe y nos sirven para transportar muchas sustancias. El sodio se mueve a favor de un gradiente de concentración y a favor de un gradiente eléctrico. ¿Qué quiere decir esto? El exterior de la célula es positivo, el interior es negativo. Si yo le sumo a esto, que en el exterior de la célula tengo mucho sodio y acá tengo poco, se va a mover a favor de un gradiente de concentración, de un lugar de mayor concentración a un lugar de menor concentración. Pero si a esto le sumo que acá es positivo y el sodio es positivo, va a repeler al sodio. Acá es negativo y el sodio es positivo, va a atraer al sodio. Entonces el sodio se mueve muy rápido gracias a estos dos gradientes de concentración y gradiente eléctrico. Ahora, método de pinzamiento, zona de membrana para el registro de flujo de corrientes iónicas a través de los canales. Se va a colocar una micropipeta sobre la parte externa de la membrana celular, más específico sobre una proteína de canal. Mediante la modificación de la concentración de los diferentes iones, así como el voltaje a través de la membrana, se pueden determinar las características de transporte del canal aislado junto con sus propiedades de activación. ¿Qué es lo que van a hacer este experimento? Ya puse mi micropipeta sobre una proteína transportadora en específico. Le voy a dar un impulso. Voy a hacer que cambie la carga eléctrica
¿Y qué es lo que voy a forzar? La apertura del canal. ¿Para qué? Para ver la difusión o el movimiento de los electrolitos de un lado a otro. La difusión facilitada necesita proteínas transportadoras de membrana. También se denomina difusión mediada por un transportador, porque una sustancia que se transporta de esta manera difunde a través de la membrana con la ayuda de proteína transportadora específica para contribuir al transporte. Las moléculas se difunden con la ayuda de la proteína. Aquí la velocidad de difusión tiene un máximo, la cual difiere de la difusión simple por un canal. Si se fijan, la línea azul es la difusión simple, la roja la difusión facilitada. En la difusión simple que habíamos visto, que se va a mover a favor de un gradiente de concentración, de un lugar de donde hay más a un lugar de donde hay menos. Entonces, entre más sustancia haya, mayor va a ser la velocidad y mayor va a ser la difusión. Igual acá. Es la misma gráfica, pero de diferente libro. Pero la difusión facilitada tiene un pequeño inconveniente. Necesitamos proteínas transportadoras. Entonces, si yo tengo 5 proteínas transportadoras y cada proteína transportadora puede transportar, digamos, 10 moléculas por segundo. Ok, si yo tengo 10 moléculas, rápido se van a transportar. Si tengo 20 moléculas, rápido se van a transportar. Tengo 30 moléculas, rápido. 40, 50. Pero va a llegar un momento, si llego a 50 moléculas por segundo y cada transportador me mueve 10 moléculas por segundo, no hay problema. Pero en el momento en que me lleguen 60 moléculas, ¿qué va a pasar? Ya no puedo moverme más rápido. ¿Por qué? Porque solo tengo 5 moléculas transportadoras, 5 proteínas transportadoras, entonces voy a empezar a tener un remanente. A esto se refiere. Esta meseta que tenemos aquí depende de la cantidad de proteínas transportadoras. Pongamos un ejemplo más sencillo o otro diferente. Ustedes van a la plaza, llegan a una plaza muy moderna, tiene 5 elevadores. Entonces, si de repente llegan 2 personas, se suben al elevador y pasan rápidamente. Llegan 4 personas, se suben a los elevadores. Si cada elevador puede transportar 12 personas, vamos a poder transportar 60. Entonces, mientras no lleguemos a más de 60, conforme van llegando, se van a ir moviendo de un lado a otro. El elevador es la proteína transportadora, ustedes son las moléculas que hay que transportar. Pero llega el momento en que tenemos 70, 80, 90 moléculas o 90 personas queriendo subir al elevador. No vamos a poder transportar más de las 60 que ya habíamos dicho. ¿Por qué? Porque no tengo otra proteína transportadora. Entonces, hagan lo que hagan, aunque yo tenga un ejército de personas queriendo cruzar, no puedo mover más de esas. Pero sin embargo, si todas esas personas se agarran y se van por la escalera, no va a pasar nada. Entre más gente llegue, más gente va a pasar. Agarran y se suben con sus patitas la escalera y llegan al segundo piso. Ahí no vamos a tener un límite, ¿no? Entre más gente llegue, más gente sube por las escaleras. Ahí no va a haber un tope, no hay un límite. Es la diferencia de la difusión simple y la difusión facilitada. La difusión facilitada tiene un tope. ¿Cuál es? La cantidad de proteínas transportadoras que tenemos. ¿Qué limita la velocidad de las proteínas transportadoras? Una proteína transportadora tiene un receptor de unión en el interior, donde se une para generar un cambio de la proteína y por lo tanto va a pasar. Ejemplos de moléculas que utilizan este tipo de transporte son la glucosa por medio de los denominados los canales GLUT. 1, 2, 3 y 4. El más famoso va a ser el 4, que es lo que vamos a ver cuando lleguemos a músculo. Molécula transportadora. Llega la molécula transportadora, se une a su punto de unión. Dejen cambio de color. Vámonos a azul. Se une a su punto de unión. Al unirse, va a haber un cambio en la configuración. ¿Y qué va a pasar? Se va a abrir el canal, va a cerrarse en la parte de arriba y va a poder pasar fácilmente. Bueno, pero no estamos hablando de proteínas de canal, estamos hablando de proteínas transportadoras. Entonces, al unirse la molécula a su punto de unión, va a poder pasar fácilmente, se desprende y pasa del otro lado. Entonces, se fijan,
Todo esto, todo este movimiento es mucho más lento que si yo tengo una difusión simple. ¿Por qué? Porque esta sustancia, como es el CO2, que no necesita unirse a un receptor para poder ser identificado y poder pasar, se mueve más rápido. Al igual, aquel que utiliza una proteína transportadora no necesita llegar al sitio de unión, agarra y pasa libremente. Entonces estos dos tipos de transporte son más rápidos que este. Factores que influyen en la velocidad de difusión. La diferencia de concentración. La velocidad de difusión es proporcional a la concentración en el exterior porque está determinada por cuántas moléculas chocan contra el exterior de la membrana cada segundo. Ok, esta imagen me gusta mucho porque vamos a explicar cosas muy interesantes. Una, habíamos dicho que la difusión es el movimiento de un lugar de mayor concentración a un lugar de menor concentración. ¿Por qué? Porque estas moléculas que tenemos aquí se la pasan chocando, están en movimiento continuo, se la pasan chocando con la membrana celular hasta que encuentran la salida. Y en ese momento es cuando va a pasar la molécula. Pero fíjense algo muy interesante. De este lado también tengo moléculas y también se están moviendo. También hay movimiento. ¿Qué quiere decir? Que más de alguna puede encontrar el orificio de salida e irse para este lado. Es menos probable, ¿por qué? Porque si aquí tengo 10 pelotas y las hago rebotar por la pared, va a ser más difícil que alguna encuentre la salida comparada con las 100 pelotas rebotando en la pared para que pasen de este lado. Entonces, velocidad neta de difusión, que es la diferencia del movimiento del lugar de mayor concentración a menor concentración menos el movimiento de menor concentración a mayor concentración. Nos estamos moviendo. Entonces, por eso también el movimiento de menor concentración a mayor concentración. Es mínimo, les digo, pero pasa y se presenta. Efecto de potencial eléctrico de la membrana sobre la difusión de iones, potencial de Nernst. Las cargas eléctricas de los iones hacen que se muevan a través de una membrana cuando no haya ninguna diferencia de concentración. La carga positiva atrae los iones negativos, mientras que la carga negativa los repele. Es lo que les había comentado del sodio, ¿no? El sodio, aquí está al revés, de negativo a positivo. Bueno, aquí estamos, tengo mucho negativo de este lado, y acá tengo mucho negativo, pero más sin embargo, el exterior es positivo. ¿Qué va a pasar? Este interior negativo me va a repeler las moléculas negativas y las va a obligar a irse hacia donde está el lado positivo. Igual de esta, fíjense, después de un tiempo quedan muy poquitas moléculas, pero sigue siendo negativo el interior y positivo el exterior. Entonces, ¿a dónde se va a mover? Negativo repele negativo y positivo va a atraer el negativo. Entonces, estas moléculas, este movimiento de aquí a acá, se va a seguir dando mientras el exterior sea positivo. Si en algún momento el exterior deja de ser positivo, este transporte va a cesar. Entonces vamos a tener que el movimiento es a favor de un gradiente de concentración y de un gradiente eléctrico. Este movimiento que vimos ahorita es a favor de un gradiente eléctrico. Los positivos se mueven al lado negativo y los negativos se mueven al lado positivo. El equilibrio de esta diferencia se puede calcular por la ecuación de Nernst. C1 es la concentración en el lado 1 y C2 es la concentración en el lado 2. Importante en la concentración de transmisión de impulsos. Diferencia de presiones. La presión significa la suma de fuerza de las moléculas que chocan contra una superficie. Por tanto, la suma de todas las fuerzas genera una mayor cantidad de energía para producir el movimiento que vamos a tener. Tenemos un pistón y está haciendo presión. Obviamente, toda la sustancia que tenemos de este lado va a pasar al lado 2. Ósmosis. A través de la membrana con permeabilidad selectiva, difusión neta de agua. La ósmosis se define como el movimiento neto de agua dada por la diferencia de concentración de agua.
La diferencia de concentración de agua. El agua va a tratar de tener todo en equilibrio. La misma cantidad de agua que hay de un lado es la misma cantidad de agua que vamos a tener del otro lado. Para esto tenemos que empezar a hablar de osmolaridad. Para poderles explicar todo esto. Presión osmótica. Si se aplica la presión a la solución de cloruro de sodio, la ósmosis se enlentecería, interrumpiría e invertiría. La presión para tener la ósmosis se conoce como presión osmótica. Importancia del número de partículas osmóticas, concentración molar en la determinación de la presión osmótica. La presión osmótica que ejercen las partículas de una solución, ya sean moléculas o iones, están determinados por el número de partículas por unidad de volumen del líquido, no por la masa de las partículas. Las partículas grandes tienen una masa mayor que las partículas pequeñas, se mueven a velocidades más lentas, y las partículas pequeñas se mueven a mayores velocidades. El osmol. Para expresar la concentración de una solución en función del número de partículas, se utiliza la unidad denominada osmol en lugar de gramos. Un osmol es el peso molecular gramo de un soluto osmóticamente activo. 180 gramos de glucosa, que es el peso molecular gramos de glucosa, son equivalentes a un osmol de glucosa porque la glucosa no se disocia en iones. La fórmula química de la glucosa es C6H12O6 y me va a dar esta combinación, me va a dar estos 180 gramos, esta osmolaridad. Relación entre osmolaridad y presión osmótica. Muchos iones en el cuerpo humano, su movimiento a través de la célula genera invariablemente consigo el movimiento de agua. Esto lo vemos con los iones sodio. Tenemos una osmolaridad en el cuerpo que menciona el libro, que es alrededor de 300 miliosmoles. El agua va a mantener un equilibrio de estos miliosmoles. ¿Qué es lo que va a hacer? Si yo de un lado de la barrera tengo 300 miliosmoles y del otro lado tengo 280 miliosmoles, el agua se va a mover del lugar. Se va a mover del lugar a donde tenemos más. ¿Por qué? Al moverse de un lugar que tenemos menos osmolaridad a un lugar de mayor osmolaridad, ¿qué va a hacer? Va a mantener un equilibrio. Y entonces me va a dejar con 290 miliosmoles. ¿Qué hace el agua? Es un diluyente. Entonces el agua me va a diluir. Si ustedes tienen un litro de agua con una cucharada de azúcar, tiene una osmolaridad X. Pero si ustedes tienen 2 litros de agua con una sola cucharada de azúcar, tienen la mitad de osmolaridad de la X. Si yo llego y junto esos 2 litros de agua o los pongo a través de una membrana semipermeable, ¿qué va a pasar? El agua se va a mover de aquí para acá. De aquí para acá se va a mover el agua. ¿Para qué? Para que tengamos el mismo equilibrio. Eso va a ser el agua. El agua siempre se va a mover a un lugar donde hay mayor concentración, mayor osmolaridad. La osmolaridad tiende a jalar el agua. Entonces, entre mayor diferencia haya, más agua se va a jalar, pero se va a mantener el equilibrio. Ok, en el momento en que este ya subió a 290 porque perdió agua, este bajó a 290 porque ganó agua. Volvamos al ejemplo de la jarra de agua con el azúcar. Yo tengo una jarra de agua, están ustedes en fin de semana, su mamá les encarga preparar el agua de limón y en vez de ponerle una cucharada se equivocan y le ponen toda la bolsa de azúcar. Es muy exagerado, ahora se van a volver diabéticos. Digamos que en vez de una cucharada le ponen 2 cucharadas. La prueban y está muy dulce. La osmolaridad está muy alta. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes para disminuir la osmolaridad, que no esté tan concentrada en azúcar? Si una cucharada era para 1 litro, 2 cucharadas, pues le echo otro litro de agua, le pongo más limón y ya me va a quedar exactamente la concentración que debía de ser. Esto es lo que va a pasar con el agua. El agua
Fíjense que el agua tiene un amor platónico con el sodio. El sodio es el principal que me va a dar la osmolaridad. A mayor osmolaridad significa que tengo más sodio, o a mayor sodio, mayor osmolaridad. Y el agua siempre va a buscar al sodio. Es un amor platónico. Y siempre es para mantener el equilibrio. Tengo aquí 280, acá tengo 300. Ok, me voy a donde hay más, con más osmolaridad, pero con el fin de mantener un equilibrio, ok. Ya te quité 10 unidades de agua a ti, te las puse aquí y ya bajamos a 290 y tú subiste a 290. Le quité agua a esta que no tenía mucha, digo esta que tenía mucha, que estaba muy diluido, y se le puse a esta que tenía poco agua y estaba muy concentrada. Eso es lo que está pasando. Para esto me sirve la osmolaridad, para ver el movimiento del agua. Transporte activo de sustancia a través de las membranas. Ya vimos la difusión simple y la difusión facilitada. Ahora vamos a ver el transporte activo. Algunas veces es verdaderamente necesaria alguna molécula en el espacio intracelular, aun cuando el líquido extracelular se encuentre en pequeñas cantidades importantes, como por ejemplo el potasio. Esto no se logra con difusión porque al final la difusión busca el equilibrio en ambos lados de la célula. Cuando una membrana celular transporta moléculas contra un gradiente de concentración, contra un gradiente eléctrico o presión, ocupa energía. Y eso se llama transporte activo. Todos los transportes que habíamos visto hasta ahora eran a favor de un gradiente eléctrico. Aquí positivo, acá negativo, me muevo de aquí para acá. O me muevo de aquí para acá. Aquí tengo 50 sodios. Acá tengo 10 sodios. Me muevo de aquí para acá. Gradiente eléctrico la primera. Y gradiente de concentración la segunda. Pero va a haber momentos o situaciones en las que yo necesite mover una sustancia en contra de un gradiente eléctrico. Si yo quiero mover sodio de donde hay menos a donde hay más, voy a necesitar energía. Voy a necesitar ATP. Si yo quiero mover sodio en contra de un gradiente eléctrico, voy a utilizar energía. Voy a utilizar ATP y en ese momento se transforma en transporte activo. El transporte activo se divide en dos, transporte activo primario y transporte activo secundario. El transporte activo primario, la energía procede directamente del ATP. Secundario, la energía procede secundariamente de la energía que se ha almacenado en forma de diferencias de concentración iónica que se generó originalmente mediante el transporte activo primario. En ambos casos depende de proteínas transportadoras distintas a las proteínas de canal, ya que estas les imparte energía a una molécula para moverla contra un gradiente de concentración o un gradiente eléctrico. Ok, transporte activo primario. Yo tengo mi proteína transportadora. Necesito mover el sodio en contra de un gradiente eléctrico, en contra de un gradiente de concentración. Voy a utilizar energía. El ATP lo transformo en AMP y me gasté sus dos enlaces de alta energía y ya moví el sodio. Pero este movimiento en contra de un gradiente eléctrico y en contra de un gradiente de concentración me genera energía. Esta energía residual que tengo aquí, la puedo utilizar para mover otra sustancia, ya sea que meta potasio de aquí para acá o que aproveche y a la vez de que meto sodio, después de esto puedo meter glucosa, puedo meter calcio, puedo sacar hidrogeniones. Entonces se fijan, en el transporte activo primario necesito energía directamente del ATP, pero en el transporte activo secundario yo obtengo energía moviendo esto. Transporte activo primario, bomba sodio-potasio. Transporte de iones sodio hacia afuera de la célula y el transporte de iones potasio al interior de la célula. Esta bomba es encargada de mantener la diferencia de concentraciones del sodio y del potasio, y también de mantener un voltaje negativo en el interior de la célula, importante para el potencial de acción. Importantísimo. La bomba de sodio-potasio es una de las bombas más importantes que tenemos en el cuerpo humano.
Toda bomba de sodio-potasio, ¿qué es lo que va a hacer? Va a agarrar, va a unir 3 sodios, cambio de color, va a unir 3 sodios, como se puede ver en la imagen, a su receptor, y una vez que están unidos, dejen quito mi cara, y una vez que están unidos, va a utilizar energía, los va a sacar en contra de un gradiente de concentración. Esta energía residual, estos voy a generar energía en forma de fosfato que lo voy a venir al AMP que ya me gasté y lo vuelvo a formar ADP o ATP. Y entonces yo tengo el potasio y el potasio lo voy a dejar entrar en la célula y así es como yo estoy restableciendo. Fíjense que es muy importante que sepan que la bomba sodio-potasio ATPasa saca 3 sodios y mete 2 potasios. El sodio y el potasio tienen la misma carga, ambos son positivos. Si se fijan, estoy sacando 3 moléculas positivas por 2 moléculas positivas que estoy metiendo. Esto me va a dar un déficit. Si saco más positivos de los que meto, me va a quedar el interior negativo. Y esa es una condición necesaria, imprescindible, para poder tener un potencial de acción. Que el interior de mi célula sea negativo y el exterior de mi célula sea positivo. Y esto se da gracias a la bomba sodio-potasio, porque saco más positivos de los que meto. Conformación de la proteína. En la porción interior de la proteína vamos a tener los receptores de sodio. Y en la porción exterior vamos a tener los receptores de potasio. Aquí está el receptor de sodio y aquí está el receptor de potasio. La porción intermedia entre estos dos puntos contiene la ATPasa. ¿Cómo funciona? Cuando los dos iones potasio se unen al exterior y los iones sodio se unen al interior, se va a activar la función de la ATPasa. La activación conduce a una escisión de ATP, lo vamos a fracturar y vamos a formar ADP y libera un enlace de energía fosfato de alta energía. Esta energía liberada produce un cambio químico y conformacional de la proteína, transportando los iones sodio al exterior y los iones potasio al interior. La bomba sodio-potasio es importante para controlar el volumen celular. Sin la función de esta bomba, la mayoría de las células del cuerpo se hincharían hasta explotar. Secundario a que el sodio se acumula intercelularmente, generando el paso de demasiada agua a la célula. Ya vimos. Ok, ya empezamos a ver la importancia de la osmolaridad. Ya estamos viendo aquí que el agua va a seguir al sodio y si tengo mucho sodio dentro de la célula, voy a tener mucha agua dentro de la célula. ¿Y qué va a pasar? Puedo tronar esa célula. Por lo tanto, si una célula comienza a hincharse de cualquier motivo, la bomba sodio-potasio se activa automáticamente, moviendo todo el sodio al exterior y evitar el edema celular. La naturaleza electrógena de la bomba sodio-potasio. La bomba sodio-potasio ya vimos que desplaza varios sodios, 3 sodios, contra 2 potasios que emite. Significa que desplaza una carga positiva neta del interior al exterior. Esto va a generar una positividad en el exterior de la célula y produce un déficit de iones positivos en el interior, es decir, va a producir una negatividad en el interior. La bomba sodio-potasio es electrógena porque genera un potencial eléctrico a través de la membrana celular. Ya lo habíamos explicado. Si saco más positivos de los que meto, voy a tener un déficit. Voy a tener un interior negativo y voy a tener un exterior positivo. Y esta particularidad es necesaria para que venga la despolarización y se presente la despolarización celular. Transporte activo primario de iones calcio. Los iones calcio normalmente se mantienen a una concentración muy baja en el citosol intracelular, que prácticamente todas las células del cuerpo, a una concentración aproximadamente 10.000 veces menor que en el líquido extracelular. Los niveles de calcio intracelular se mantienen principalmente por dos bombas. Una bomba localizada en la membrana celular que bombea calcio hacia el exterior y bombas intracelulares que bombean calcio hacia el retículo sarcoplásmico de las células musculares y las mitocondrias. Entonces, ¿qué quiere decir? Que dentro de la célula tengo poco calcio. ¿Por qué? Porque lo estoy sacando todo al exterior. Obviamente ni modo que lo saque hacia otro lado, ¿verdad? Estoy mandando todo el calcio al exterior y el calcio que me queda dentro de la célula lo voy a guardar
en el retículo sarcoplásmico para que lo almacene. ¿Qué quiere decir? Que el calcio libre dentro de la célula es muy poco. Sí tengo calcio dentro de la célula, pero está guardado, almacenado en el retículo sarcoplásmico y es necesario liberarlo. Transporte activo primario de iones hidrógeno. Importante en dos localizaciones. Una, en las células glandulares gástricas del estómago para poder formar el ácido clorhídrico en las secreciones gástricas. Y en la porción distal de los túbulos distales y conductos colectores corticales de los riñones para eliminar el exceso de iones hidrógeno. No se apuren, ya cuando vemos aparato digestivo vamos a ver la formación de ácido y cuando veamos renal vamos a ver la secreción de hidrogeniones. Ahorita nada más para que tomen en cuenta. El transporte activo secundario podemos tener cotransporte y contratransporte. Cotransporte, bueno, vamos a ver lo que dice la diapositiva. Cuando los iones sodio se transportan hacia el exterior de las células mediante transporte activo primario, habitualmente se establece un gradiente de concentración, muchos iones sodio fuera y pocos dentro. Este gradiente representa un almacén de energía. En condiciones adecuadas, esta energía de difusión del sodio puede arrastrar otras sustancias junto con el mismo. Esto es una forma de transporte activo secundario y se denomina contratransporte cuando los iones sodio entran y la otra molécula sale de la célula. Entonces tenemos un cotransporte. Cuando yo tengo mi proteína transportadora, el sodio se mueve a favor de un gradiente de concentración y un gradiente eléctrico, voy a generar energía. Y esta energía puede aprovecharse para que entre glucosa, entre glucosa, aminoácidos, calcio, etc. O puede pasar que yo tenga mi proteína transportadora, tenga mi sodio que se va a mover en favor de un gradiente de concentración y la energía que se generó aquí se utilice para sacar una sustancia de la célula. Cuando las dos sustancias se mueven en el mismo sentido del exterior al interior se llama cotransporte. Cuando una entra y otra sale se llama contratransporte. ¿Está bien claro? Las dos sustancias van en el mismo sentido, cotransporte. Las sustancias van en sentido opuesto, contratransporte. Aquí en esta diapositiva vamos a ver el cotransporte de glucosa y aminoácidos junto con iones sodio. Llega el sodio, se une a su receptor, llega la glucosa, dice, este se va a transportar y le va a sobrar energía. Entonces, ¿qué quiere decir? Pasa el sodio, la energía residual del movimiento del sodio a favor de un gradiente eléctrico y un gradiente de concentración va a generar energía que va a aprovechar la glucosa. ¿Sí? Acuérdense, el transporte activo secundario se tiene que dar posterior al movimiento de la sustancia que se mueve en favor de un gradiente de concentración o gradiente eléctrico. Hasta que esta sustancia se mueve y generó la energía, se puede mover la sustancia número 2, en este caso sería la glucosa. Cotransporte de sodio, iones calcio e hidrogenio, cotransporte. Llega el sodio, se une a su receptor, llega el calcio, se une a su receptor, o hidrogeniones a su receptor. El sodio se mueve a favor del gradiente eléctrico, se mueve a favor del gradiente de concentración. ¿Y qué va a pasar? La energía que formé, ¿qué va a tener? Va a aprovechar el calcio para salir de la célula, va a aprovechar el hidrogenión para salir de la célula. Entonces tenemos contratransporte. Se mueven en sentido contrario. Transporte activo a través de capas celulares. En muchos lugares se ocupan transportar sustancias por todo el espesor de una capa celular y no solo una membrana. Este tipo de transporte se ve en el epitelio intestinal, el epitelio de los glóbulos renales, el epitelio de todas las glándulas exócrinas, el epitelio de la vesícula biliar y membranas del plexo coroideo del cerebro. Transporte activo a través de capas celulares. Tenemos una imagen para esto. Se fijan, vamos a quitar mi cara. Tenemos aquí
la luz intestinal, y acá tenemos el tejido conjuntivo, y aquí tenemos la célula. ¿Qué quiere decir? Hay sustancias que tenemos que atravesarlas, no solo una membrana, la membrana que es limitante entre la luz intestinal y las barreras de las células intestinales y la membrana para sacar esta sustancia de la célula y mandarla a lo que es el tejido conjuntivo. Entonces, el transporte activo a través de la membrana celular de un polo de las células transportadoras de la capa y difusión simple o facilitada a través de la membrana del polo opuesto de la célula. Cabe decir que las células epiteliales están conectadas entre sí íntimamente en el polo luminal por medio de uniones. Entonces, las sustancias tienen que pasar dos membranas celulares o pueden atravesar a través de los espacios intercelulares para llegar hasta el otro lado. ¿Sí? Bueno, chicos, esto es todo correspondiente al capítulo 4. Nos vemos próximamente en el capítulo 5. Estudien y échenle ganas.